Independientemente que hay un pequeño descenso en el número, no deja de ser preocupante. Tenemos 91 positivos, activos, y estamos teniendo por ahí una pequeña demora en algunos resultados que no nos hicieron. Este fin de semana sí se hicieron bastantes, pero igual todavía hay algunos pendientes. Pero también hubo muchas altas. Cuando nosotros tenemos muchos activos, también vamos teniendo altas. Entonces, el mantener el número significa que están habiendo muchos nuevos positivos. Por eso nuestra situación sigue teniendo la misma alarma que cuando teníamos 100. ¿Cuántas camas ocupadas de terapia tenemos hoy por hoy, doctor? Hoy por hoy ocupadas tenemos 3 de las 4 camas y tenemos varios pacientes que todavía no la requieren, pero están en observación, que podría llegar a requerirlo. Tenemos 3 pacientes, de los cuales 2 están con respirador, de lo que nosotros llamamos invasivos, con el tubo, con el coma farmacológico, como para que se entienda, que son pacientes que ocupan las camas mucho tiempo, cerca de 20 y pico de días, como para iniciar, digamos. Y tenemos otro paciente que está usando el respirador, pero de la forma no invasiva, que es un paciente que puede llegar a no requerirlo en los próximos días. Pero de forma efectiva, 3 pacientes. Hace un rato charlábamos con el intendente respecto bueno, que digamos, Saldungará y Sierra tienen números superiores a Torkins hoy por hoy, ¿no? Sí, hoy se ha invertido el número de casos. Entre Sierra de la Ventana y Saldungaray prácticamente duplican la cantidad de activos de Torkins. Esto obedece en primera instancia que Sierra de la Ventana y Torkins el año pasado no tuvieron grandes cantidades de casos con respecto a Torkins. Entonces como que está iniciando la pandemia. Tenemos algunos brotes, es el lugar donde hubo aflujo de turistas. Entonces, digamos, como que es algo normal que en la zona haya más. Uno de los pacientes que tenemos nosotros hoy internados justamente es un turista, que no se sabía positivo, estaba vacunado inclusive, porque es una persona de riesgo mayor de 60 años, y sin embargo es positivo. Se hisopó familiar por haber estado en contacto, asintomático, y también es positivo. No obstante, con esto que habíamos anunciado la semana pasada, que se iban a hacer hisopados al azar como para ir detectando positivos asintomáticos, hubo una mayor cantidad de positivos porque hubo más número de testeo, sobre todo en Saldungaray. ¿Esto se va a seguir con esa metodología de hisopar? Sí. Sí, es una campaña que veníamos programando con Región Sanitaria, y mientras vayamos teniendo aflujo de testeos, de test, la vamos a seguir haciendo porque es una forma de dar contención, digamos, y conocer recientemente cuál es nuestra circulación viral, y de esa forma poder aislar y dar contención a la gente positiva asintomática, y de esa forma evitar contagios. El intendente Bordoni nos decía esta mañana que, bueno, se va a tratar de ampliar, entre comillas, el hospital utilizando el edificio del Saavedra Lamas como consultorio, ¿sería así? Sí, nosotros tenemos que ir programando maniobras a futuro como para ir ganando camas y, digamos, tener una respuesta ante el desborde. Hay un montón de tareas que no podemos dejar de hacer. Las cirugías programadas, por ejemplo, como explicaba la semana pasada, nosotros tenemos que tratar de mantenerlas porque hoy son programadas, mañana son una urgencia. Esta incapacidad que estamos viendo de poder trasladar pacientes por la saturación de todo el sistema nos obliga a ir pensando maniobras de prevención y tomando medidas como para ser autónomos. Entonces tenemos que ir pensando dónde vamos a ir armando camas supernumerarias. El proyecto del Saavedra Lamas es sacar, por ejemplo, los consultorios externos y por ahí algunas tareas que hacemos acá que no es necesario que estén en el hospital,
para ir ganando la mayor cantidad de espacios y poner camas dentro del hospital. No obstante, el Saavedra Lamas podría ser también un lugar de internación extrahospitalario, como se están haciendo también en Bahía con los hospitales de campaña y centros no tan tecnificados, donde haya que aislar gente con síntomas leves, que no pueden aislarse en su casa. Tenemos que tener en cuenta que viene el invierno y tenemos mayores dificultades a veces de la gente de poder cumplir con los aislamientos por las condiciones de los hogares. Entonces, esa, digamos, es la planificación que estamos haciendo como para ver si podemos dar contención no solamente a la patología de gravedad y que requiere oxigenoterapia, sino a la leve y que el ciudadano necesite nuestra asistencia. Rodrigo. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Bien, Daniel, en lo que tiene que ver con la parte operativa, ¿cuál sería, digamos, el límite en el cual ya, digamos, todo pasaría después en lo que es los consultorios externos a funcionar en lo que sería justamente el hogar convivencial? Y si hasta el momento, digamos, todo hasta ahora se sigue manejando de manera normal dentro del hospital. Te pregunto porque, bueno, seguramente hay distintas situaciones o casos en los cuales la gente va a querer concurrir hoy por hoy al hospital por algún tipo de consulta y demás, lo puede hacer de manera normal. Sí, nosotros hoy estamos funcionando normal. Todas estas son medidas de prevención y de proyección. Nosotros no podemos esperar que esté la contingencia como para salir a responder, porque cuando hacemos las cosas corriendo, siempre nos falta algo y podemos cometer más errores. Entonces la idea es empezar a hacerlo con antelación, como para ir corrigiendo los errores, y cuando tengamos el trabajo a full, por decirlo así, ya estemos con todos los requerimientos, porque nosotros no es solamente mudar un escritorio y decirle al médico vamos a tener acá, tenemos que llevar insumos, tenemos que tener la logística al personal, lo administrativo, la internet, la carga de datos, la transferencia de imágenes. Así que nosotros hoy estamos trabajando normal. En cuanto podamos disponer del edificio, veremos qué mejoras podemos hacer y tendremos que ir viendo cómo lo vamos a equipar, pero apenas tengamos el edificio, digamos, lo primero que vamos a hacer es mudar los consultorios para que ya la gente sepa dónde ir y de paso estar alejado del hospital, que es donde nosotros concentramos las patologías, y la gente que no está teniendo patología, no tiene síntomas, puede circular por lugares de atención sin aumentar el riesgo. Doctor, un detalle importante, sí, perdón, Miguel, un detalle importante que vos decías recién, Daniel, es el hecho de que no se han interrumpido las cirugías, ¿no? Porque, bueno, había mucha gente preocupada por estos temas. Sí, no solamente no se suspendieron las cirugías programadas, sino que estamos trabajando para ampliar las cirugías y las posibilidades de cirugías. Estamos negociando, digamos, quizá tengamos aumento en las horas de anestesia, y estamos hablando en el incremento también de personal especializado, de incorporación de médicos cirujanos, como para poder, digamos, ampliar nuestras capacidades, y de esa forma que la gente no tenga que estar pensando en viajar a Bahía, a veces que estén en otra fase, que tienen quizá otro tipo de requerimientos y va produciendo molestias y gastos al ciudadano de Torquín para poder resolver una patología que podemos resolverla acá. Entonces, a lo que ya veníamos teniendo y teniendo la posibilidad hoy de contar con la terapia intensiva, nos da un margen de poder ampliar otros servicios, y entre ellos cirugía. También está avanzado el proyecto del tomógrafo, así que eso nos va a demorar un poquito más porque necesita por ahí una modificación edilicia, pero ya estamos avanzando, muy avanzado con el convenio, y cuando podamos traer el tomógrafo también nos va a dar un gran margen de trabajo sin tener que derivar pacientes. La posibilidad de extender los horarios de la sala de primeros auxilios no es una alternativa que barajan también, doctor. Es una alternativa que estamos barajando hace mucho tiempo.
inclusive estamos en eso, y hoy justamente estábamos en una reunión de trabajo. En este momento estamos en reuniones de trabajo para ver esas posibilidades, pero seguimos con el mismo cuello de botella, que es el personal. El recurso humano es lo más limitado, y nosotros no hemos podido incrementar el recurso humano en el hospital, pero sí se nos ha incrementado el trabajo, y hemos tenido, por las cuestiones de COVID y todo lo infectológico, digamos, tenemos que ir sectorizando y dividiendo. Y cuando nosotros dividimos un servicio, la cantidad de gente para prestar el servicio tiene que ser la misma. Entonces, estamos muy escasos de recursos humanos. Estábamos leyendo, el ministro de Salud está pidiendo 15 días de un parate total, o sea, volveríamos prácticamente de cumplirse, ¿no?, a lo que fue la fase 1 el año pasado. Está dentro de esas posibilidades. Sabemos que los números hoy por hoy, lo decía el intendente, darían como para seguir en fase 3, pero incluso hasta en fase 4. De tomarse una decisión de este tipo abarcaría a toda la provincia, ¿no? Sí, nosotros estamos atentos a los lineamientos de la provincia, y luego vamos haciendo un análisis de situación local. Esta es una decisión propia del Ejecutivo, y nosotros vamos asesorando en cuanto a nuestra capacidad hospitalaria. Hoy, por suerte, la terapia está en un 70%, es preocupante, pero no estamos colapsados, y la sala de internación general no tenemos gran número de pacientes internados. Por consiguiente, todavía tenemos un margen de respuesta como para decir no estamos colapsados. Por supuesto que tenemos riesgo de estar colapsados, y cuanto mayor cantidad de números positivos dentro del partido hay, mayor riesgo. Pero la foto de hoy, digamos, la situación real de hoy, es que todavía tenemos margen de maniobra. ¿Oigo? ¿Se pudo avanzar en algo en lo que tiene que ver con la gestión? Y yo siempre vuelvo a insistir con las vacunas, esas segundas dosis que tiene el hospital. Sí, esas segundas dosis se van a ir aplicando de acuerdo al criterio que nos dio Región Sanitaria, que van a ser el personal de salud. Luego se irán llamando a personas que tengan más de 60 con comorbilidades. Luego de esas personas mayores de 60 con comorbilidades se pasará a menores de 60 con comorbilidades, para después pasar a las mayores de 60, hasta terminar las dosis. Así que es un trabajo un poco más difícil, porque nosotros no tenemos acceso a los listados. Así que ahí tenemos que hacer un trabajo conjunto con el Centro de Vacunación y la Región Sanitaria para conocer los posibles receptores de la vacuna, y los iremos llamando nosotros personalmente a cada persona para la aplicación de la vacuna. Bueno, decía el intendente respecto al oxígeno, que se están utilizando tubos y se piensa en una segunda planta, ¿es así? Sí, nosotros, hoy el oxígeno también pasó a ser la vedette en el mundo, porque en todo el mundo, digamos, el mayor requerimiento hoy para dar soporte al paciente de COVID, que es una patología inminentemente respiratoria, es oxígeno. Nosotros tenemos una planta de oxígeno que estaba programada para una necesidad, y la verdad que nos vemos desbordados. Inclusive no tenemos ya la posibilidad de comprar, digamos, oxígeno. Quienes nos proveían de oxígeno ya no proveen más, no se dedican a la comercialización de gases, así que digamos que tenemos que ser total y completamente autónomos. Así que sí, la planta está programada, la ampliación de una segunda planta, como para tener un generador de oxígeno para el hospital, y una segunda planta para ir llenando tubos para abastecer a nuestras salas y el Hospital Menor de Sierra de la Ventana, como para poder ir dando, digamos, una respuesta en cada zona, sin necesidad de tener que derivar al Hospital Central,
y de esa forma evitar el colapso. No es un detalle menor que en una circunstancia como esta no dé abasto la planta, ¿no? Claro, porque como en todos lados, la pandemia, digamos, está desbordando las expectativas. Así que, y con el pico que tuvimos del otro lado del Abra, en el hospital de Sierra, tuvieron una internación no habitual y bueno, hubo un mayor consumo de oxígeno. Y acá también tenemos los pacientes con respirador, más los que se le da soporte de oxígeno, más los que estaban internados. Entonces, digamos, como que la planta se vio en su capacidad máxima y tuvimos que bajar el ritmo de carga. Hoy estamos recargando, no al ritmo full, pero sí ya estamos recargando, y al haber bajado el consumo, digamos que estamos reponiendo los tubos para volver a tener la capacidad máxima. Rodi. Preguntarte en cuanto a lo que tiene que ver con el promedio de edad de la gente infectada hasta el momento, de estos casos que tenemos hoy por hoy, que son algo más de 90 casos en el distrito. ¿Cuál es el promedio de edad? Y si hay gente que ya se ha reinfectado en varias oportunidades. Y lo pregunto porque ya nos ha pasado, al menos lo hemos charlado de manera extraoficial, de gente de la comarca que ha tenido por segunda vez COVID-19, y estábamos observando hace un ratito por los medios nacionales que hay personalidades importantes, en este caso del país, que también se ha dado que se han infectado por una segunda vez. Yo no sé si está bien decir que se infectó nuevamente, y eso me gustaría que me lo expliques vos. Así que bueno, primero preguntarte por el promedio de edad de la gente infectada, y después esto, si se ha dado casos de gente reinfectada o por ahí está mal expresado eso. No, está bien expresado, es una reinfección, porque la infección no queda, la infección se va. Entonces la persona está libre de infección y vuelve a infectarse con un virus distinto, digamos, sí, o sea, la misma característica, pero no el virus de la primera infección. No es una infección que queda crónica, latente y que se reactiva. Es una enfermedad que empieza y termina. Deja los anticuerpos, que pueden ser protectores o no. Me refiero a que podemos no reinfectarnos o volver a reinfectarnos, pero es una enfermedad nueva. La ventaja que el reinfectado va a tener, es como que esté vacunado, va a tener una enfermedad leve, no, digamos que tiene muy bajo riesgo en presentar una enfermedad grave. Las vacunas, inclusive, aunque no tengan un buen título de anticuerpo, digamos que previenen de una enfermedad grave. No previenen de la enfermedad, pero sí de que sea grave. Por eso la vacuna es importante. Y sí, nosotros ya hace rato que estamos teniendo reinfecciones, porque ustedes recuerden que el primer caso fue el 7 de agosto del año pasado. Entonces ya para diciembre, enero, ya el nivel de anticuerpos baja y hemos tenido personas reinfectadas. Pero no hemos tenido internados con enfermedad grave por reinfección. Como no hemos tenido tampoco vacunados hasta ahora con reinfección. Y no recuerdo que... el promedio de edad, seguimos teniendo gente joven, de lo que nosotros llamamos adultos joven, que es entre la adolescencia, digamos, y antes de los 60, el mayor número de infectados. Pero de los que requieren internación, ya son gente un poco más adulta, y entre los 55 y 90 hemos tenido en estas semanas. Pero los que tenemos internados en promedio de edad que no excede los 65 años.